Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. A veces el mal no llega con ruido, llega con paciencia. Se esconde en objetos olvidados, en rincones cerrados, en tradiciones que nadie cuestiona. Esta historia sucedió en Navidad, en una casa familiar donde la fe estaba presente, pero algo más también. Habíamos llegado a la casona de los abuelos como cada diciembre, con el mismo plan de siempre: abrir la casa, preparar la posada y pasar ahí la Navidad. Era una rutina familiar que repetíamos desde hace años. Aunque ninguno lo decía en voz alta, entrar a esa casa nunca se sentía del todo normal. Mi madre, doña Gaby, estaba nerviosa desde que cruzamos la puerta, como le ocurría siempre al entrar en esa casa. Comenzó a hablarme de las velas, de cómo debían colocarse y volvió a mencionar las historias que los abuelos nos contaban cuando éramos niños. Relató que, según ella, explicaban por qué aquel lugar nunca se sentía del todo tranquilo. Yo apenas le prestaba atención. Observaba la estructura, la falta de iluminación y los detalles deteriorados. Como arquitecto no podía evitar pensar en las reparaciones necesarias y en lo difícil que sería vender una propiedad así. En ese tiempo iba acompañado de mis hijos. Araceli, la menor, tenía 10 años y no dejaba de hacer comentarios que me incomodaban. Decía ver cosas en la casa, sombras y figuras que, según ella, no eran normales. Yo estaba convencido de que se trataba de sugestión, influenciada por las historias que escuchaba de su abuela y de mis tías. En algún momento le pedí que dejara de decir esas cosas. Sin embargo, insistió en que había visto a un hombre dentro del ropero, asomándose entre la puerta entreabierta. Aunque traté de mantener la calma, esa afirmación me provocó una sensación extraña, un escalofrío difícil de ignorar. Aún así me limité a decirle que era su imaginación, que solo se trataba de sombras. La abracé y traté de tranquilizarla. Araceli siempre fue una niña sensible, y la época navideña parecía intensificar su imaginación, alimentada por cuentos y relatos familiares. A pesar de eso, continuamos con los preparativos. Armamos el nacimiento que había pertenecido a los abuelos y colocamos las figuras de María y José sobre una mesa pequeña, cerca del portón de madera. Afuera comenzó a escucharse la música de la procesión de los vecinos. De pronto los cantos se detuvieron y dieron paso a los rezos, que esa noche se realizarían en la casa de doña Betty, la mujer que cada año se encargaba de resguardar al niño Dios. Ese silencio repentino en la calle me hizo prestar atención a la procesión que habíamos dejado afuera. La posada vecinal era el centro de nuestras celebraciones navideñas, sobre todo en San Miguel de Allende, donde la fe siempre se ha vivido con música, representación y participación comunitaria. Mi familia, los Vargas, había sostenido esa tradición en el barrio durante más de 50 años. Fueron mis abuelos maternos, don Armando y doña Rosario, quienes iniciaron todo. Para ellos no se trataba solo de organizar la posada, sino de vivirla con compromiso. Mi abuelo, cuando era joven, se encargaba de reunir a los músicos del pueblo, y mi abuela Rosario cosía a mano las túnicas de los pastores y las alas de los ángeles que participaban en la representación. Lo que distinguía a nuestra posada era el uso de figuras antiguas, no simples imágenes. Se trataba de piezas de madera, de bulto completo, que se heredaban y se prestaban entre familias. La Virgen María iba montada en un pequeño burro de madera, y San José cargaba un bastón desgastado por los años. Eran figuras pesadas, pero así debía ser. La tradición marcaba que el peso recordara el esfuerzo del camino. El ritual no terminaba con la pedida de posada. La procesión tenía que entrar a la casa y el nacimiento era el centro de todo. Durante 8 noches, en las casas que ofrecían asilo antes de la Nochebuena, se armaba una parte distinta del nacimiento. En la casona de los abuelos solo se colocaban las figuras de María y José cerca de la entrada, ya que, según la representación, se les negaba el paso. La novena posada, el 24 de diciembre, era el momento más importante. Con el nacimiento completo, cada figura tenía un sitio definido. Los Reyes Magos, los animales, los pastores, el Niño Dios, una pequeña figura antigua de marfil. Permanecía guardado en un estuche de terciopelo hasta la medianoche.
En ese momento, doña Betty lo llevaba. El sacerdote de la capilla local acudía a bendecirlo y mi madre lo colocaba finalmente en el pesebre. Ese acto marcaba el cierre del ciclo y el sentido de esperanza que daba forma a la tradición. La casona de los Olivos, esa casa fría que provocaba inquietud desde que mis abuelos fallecieron y dejaron la tradición en manos de sus hijos y nietos, había sido en realidad el punto de partida de todo. Fue la primera casa donde mis abuelos organizaron la posada. Por esa razón, mi madre insistía en incluirla, al menos una vez durante el ciclo de celebraciones. El resto del año permanecía cerrada, llena de recuerdos y de una presencia difícil de definir. Pero esa noche, del 18 de diciembre, no se sentía como un homenaje ni como una celebración. Desde el momento en que entramos, el ambiente se percibía distinto. Mi madre, al notar que la procesión había quedado en silencio en la calle, carraspeó y alzó la voz para romper la tensión. «¡Sigan cantando, que no se sienta el frío!», ordenó. De inmediato se apresuró a calentar el atole y a reunir los buñuelos que se repartirían. Su expresión cambió por una de urgencia. Cuando el tiempo la presionaba, se volvía impaciente y quería que todo se hiciera al mismo tiempo. Una actitud que ya conocíamos bien. «Araceli, ve con tu tía a repartir el atole. Ricardo, tú y tus hermanos preparen las figuras del patio. Ya van a entrar los peregrinos», dijo con voz firme, pensada para evitar dudas y poner a todos en movimiento. Mi tía Teresa y mis hermanos reaccionaron de inmediato. Mientras mi madre abría un poco el portón para entregar las charolas con atole y buñuelos a los vecinos, yo me enfoqué en la tarea que me correspondía. Nos dirigimos al patio trasero. Ahí estaban mi hermano Luis y mi tío Javier. Abrimos las cajas donde se guardaban las figuras y sacamos a los ángeles y a los pastores. Armar el nacimiento seguía siempre el mismo orden: colocar el musgo, esparcir el aserrín, buscar la estrella de paja. Intenté concentrarme en el trabajo, en el olor húmedo del musgo y en las voces lejanas que ya no entonaban rezos. Pasaron unos 10 minutos. El murmullo de la gente afuera fue creciendo entre bromas y comentarios que mi madre hacía para mantener el ánimo y ayudar a que el frío se sobrellevara mientras nosotros terminábamos de preparar todo. La posada estaba a punto de comenzar y pronto volverían a cantar para pedir entrada, como un ensayo previo a la noche principal. Mientras trabajábamos con prisa, me di cuenta de que mi hija no estaba cerca. Hacía un rato que no la veía. «¿Dónde está Araceli?», pregunté, pero todos seguían concentrados en lo suyo. «Debe andar por el patio o en el cuarto de los juguetes», respondió mi hermana, sin darle mayor importancia. Aún así sentí una incomodidad difícil de explicar. Un escalofrío me recorrió la espalda, más intenso que el frío del vestíbulo. Pensé en el momento en que mi madre le había enviado con mi tía Teresa a repartir atole y me di cuenta de que no la había vuelto a ver desde entonces. Me acerqué para comprobar si estaba con mi madre o con mi tía, pero ninguna la había visto. «Seguro está con tu esposa en la cocina, ayudando con el atole», dijo Luis con tranquilidad. Sin embargo, algo dentro de mí no estaba con calma. Una sensación insistente, como si algo no estuviera bien, me apretó el estómago. Dejé la figura del pastor sobre la mesa. «No», dije mientras empezaba a caminar rápido. «Voy a buscarla, no tardo». Atravesé el pasillo con prisa. La cocina estaba vacía. Solo las ollas humeaban sobre la estufa. En el vestíbulo encontré a mi madre, a mis tías y a mi esposa hablando con los peregrinos. «Mamá, ¿dónde está Araceli? No la encuentro por ningún lado. ¿No se salió?», pregunté sin poder ocultar la preocupación. Mi madre se giró, la calma que intentaba mantener se desvaneció. «Pensé que estaba contigo. Creí que seguía con Teresa o por aquí dentro. Nadie la ha visto salir», respondió. No esperé a que terminara. Corrí hacia el interior de la casa, al lugar donde la había visto por última vez. La oscuridad del vestíbulo parecía más densa mientras avanzaba por las habitaciones, una tras otra, hasta llegar al cuarto de los abuelos. La puerta de metal con vidrio corrugado estaba abierta. Al fondo, el ropero de ébano se alzaba contra la pared, y ahí estaba Araceli. Mi hija estaba inmóvil, de pie frente al ropero de puerta de luna, que permanecía ligeramente entreabierta. No lloraba ni jugaba,
Había algo en su postura difícil de definir, como si estuviera ausente. Su rostro no mostraba miedo, sino una concentración rígida y antinatural, como si escuchara algo que yo no podía oír. Tenía la boca apenas abierta, como si intentara hablar sin lograrlo, y los ojos muy abiertos, fijos en un punto dentro del ropero. Me fui acercando despacio, con el corazón golpeándome en la garganta, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Cuando estuve a unos 2 metros de ella, lo noté. Araceli levantó lentamente la mano derecha, como si algo la guiara. Sus dedos pequeños se estiraron hacia la rendija del ropero, buscando ese brillo extraño del que había hablado antes. Todo en su movimiento era lento, deliberado, ajeno a mi presencia. Grité su nombre y di un paso al frente, pero me detuve de golpe. Desde el interior del ropero, detrás de la puerta de luna, la oscuridad pareció concentrarse. No fue un reflejo ni un cambio de luz. Fue una sombra definida, espesa, que tomó forma frente a mis ojos. De ella surgió algo alargado y oscuro, más parecido a un hueso o a una rama seca que a un brazo humano. Por un segundo intenté encontrar una explicación. Pensé en un niño escondido, en alguna broma absurda. Pero aquello no tenía proporciones humanas. Era demasiado largo, delgado y torcido, terminado en algo que recordaba vagamente a una mano, con dedos largos. La sombra se lanzó hacia Araceli. Ella solo soltó un grito ahogado, no de dolor, sino de puro terror. Vi cómo aquella forma la sujetaba del brazo y la jalaba con fuerza hacia el interior del ropero. Su cuerpo se desplazó como si el mueble no fuera sólido, como si detrás no hubiera madera, sino un espacio profundo y oscuro. Con la mano libre, Araceli manoteó en el aire, buscando apoyo mientras era arrastrada. En ese instante todo se desmoronó. No pensé. Grité y corrí con desesperación, impulsado por una urgencia de protegerla. Me lancé hacia ella y en el último segundo logré sujetarla por la cintura. Tiré de ella con todas mis fuerzas, forcejeando contra aquella sombra que aún la retenía. Por un instante pensé que se trataba de una persona, de alguien escondido dentro del ropero. Sin embargo, al mirar con atención, solo distinguí ropa colgada, objetos apilados y sombras acumuladas en el fondo. Entonces se escuchó un crujido seco, parecido al sonido de una rama al romperse. De inmediato, la sombra se retrajo con brusquedad y desapareció en la oscuridad del mueble. Araceli cayó contra mí, sollozando sin control. La abracé con fuerza. Cuando fui consciente de lo ocurrido, grité, no por miedo, sino por una mezcla de rabia y pánico. Me quedé mirando el ropero, respirando con dificultad, intentando comprender. Parpadeé varias veces para asegurarme de que lo que tenía frente a mí era real. La puerta estaba completamente cerrada, alineada con el marco. No había espacio suficiente para que pasara un brazo humano. Aún así, la abrí con cautela, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Dentro no había nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Apreté a Araceli contra mi pecho. Ella no tenía heridas, pero mi corazón latía con la certeza de que algo invisible, algo peligroso, había intentado llevársela. Con el pánico todavía encima, corrí con mi hija en brazos para avisar a mi familia. No esperaba que me creyeran, ni yo mismo lograba aceptar lo que acababa de pasar. Mi madre, mi esposa y mis hermanos acudieron de inmediato al vestíbulo. Araceli, aún temblando, se aferraba a mi cuello, incapaz de decir una palabra. Les conté lo que había visto. La sombra, aquella forma alargada que intentó arrastrarla. A pesar de que siempre había sido el más escéptico de la familia, nadie dudó de mi relato. El miedo en mi voz era evidente. La atención se dirigió de inmediato al ropero. Luis fue por herramientas y minutos después, entre varios, abrimos las puertas por completo. Revisamos el interior, movimos el mueble y comprobamos que no hubiera huecos, dobles fondos ni pasadizos. Nuestra mente buscaba cualquier explicación posible. No ocurrió nada. El interior estaba oscuro y desprendía un olor a naftalina y madera envejecida.
Había pilas de ropa de cama antigua que mi madre había guardado hace años y varias cajas de zapatos. Al fondo descansaba una pequeña caja de madera. Mi madre la reconoció al instante. «Son cosas de mis padres», dijo. «Figuras del nacimiento viejo, quizá, y otros recuerdos que tu abuelo guardaba». Revisamos la caja rápidamente. Dentro había cartas amarillentas de mis abuelos, pequeñas estampas de santos y, efectivamente, varias figuras de pastores y ovejas que coincidían con nuestro nacimiento. Sin embargo, en una esquina, envuelta en un trapo viejo, encontré algo que me hizo retroceder de inmediato. Era una figura de yeso, de unos 30 centímetros de altura. Representaba a un diablo. Tenía el cuerpo pintado de un rojo oscuro y brillante, cuernos negros y una sonrisa torcida, burlona. Su aspecto era casi idéntico al del diablo que aparece en las cartas de la lotería. Me quedé mirándolo sin comprender lo que hacía ese objeto ahí, ni por qué había sido guardado con tanto cuidado. Mi madre lo tomó con visible repulsión. «Esto no es nuestro. Nunca formó parte del nacimiento», dijo. «Seguramente se lo dieron a mi padre y él se lo guardó. Pero a legua se ve que está maldito y mira nada más esos ojos feos. ¡Ay, no, hay que tirarlo!». Intenté darle una explicación más racional. Tal vez era de algún carnaval antiguo o de alguna broma, sugerí, aunque ni yo mismo estaba convencido. El yeso y el estilo eran tan antiguos como las figuras religiosas. No parecía un objeto ajeno a esa época, pero tampoco encajaba con una tradición sagrada como la nuestra. Con la figura aún en las manos, mi madre comenzó a alterarse. Su enojo creció de forma desproporcionada, como si el simple contacto con aquella pieza despertara algo en ella. «Esto es lo que está enfermando la casa», afirmó. «Esto es lo que asusta a Araceli y lo que no nos deja recibir la luz. Voy a destruirlo». Cruzamos el vestíbulo hasta la mesa de la entrada. Mi madre levantó la figura con la intención de estrellarla contra el suelo, pero se detuvo. Dudó. Bajó los brazos como si algo le impidiera continuar. Luis lo intentó después. Lo tomó con decisión y alzó el brazo. Pero cuando estaba a punto de soltarlo, su mano comenzó a temblar y se quedó inmóvil. Su rostro se tensó en un gesto de esfuerzo evidente. En ese momento todos sentimos un escalofrío. Aquello no tenía sentido. «Ayúdenme, no lo puedo soltar», dijo Luis con la voz alterada. Vimos cómo los tendones de su cuello se marcaban mientras forcejeaba. Sus manos estaban rígidas, aferradas a la figura roja, incapaces de abrirse. Parecía como si una fuerza invisible le sujetara los brazos, manteniéndolos inmóviles, obligándolo a sostener aquel objeto contra su voluntad. La temperatura de la habitación cayó de golpe. No fue solo mi impresión. Todos lo sentimos al mismo tiempo, y la vela que mi madre había encendido frente a la imagen de la Virgen y de San Judas se apagó con un leve siseo, como si alguien hubiera soplado desde muy cerca. La figura, aún en las manos de Luis, comenzó a vibrar apenas perceptiblemente. En ese instante todo pareció encajar. El miedo de mi hija, la pesadez constante al caminar por la casa, la sensación persistente de ser observados, todo parecía tener un origen común. Aquella figura roja, fuera lo que fuera, no debía estar ahí. No había otra explicación que nos diera algo de calma. Nos aferramos a Luis entre todos, lo sujetamos de los brazos y los hombros, rezando en voz baja, cada uno como podía, durante un minuto que se sintió interminable. Su respiración era agitada y el esfuerzo lo tenía al borde del llanto. De pronto sus manos cedieron. La figura cayó sobre la mesa con un golpe seco. El diablo quedó intacto. La sonrisa pintada en su rostro parecía más evidente, casi burlona, como si se riera de nosotros por haber intentado deshacernos de él. En ese momento una de las ventanas del vestíbulo se abrió. Un hombre mayor de rostro curtido y arrugado por los años asomó la cabeza. Era don Beto, uno de los vecinos que había llegado con la procesión. Sus ojos recorrían la escena con atención. Era evidente que había notado que algo no estaba bien. «Disculpe, doña Gaby», dijo con una voz tranquila pero cargada de urgencia. «Vi el alboroto y vi esa figura sobre la mesa. Esa cosa no es buena. ¿Por qué la tienen aquí?»
Mientras hablaba se persinó lentamente, sin apartar la vista del diablo. Eso no es un adorno, continuó. Es de los viejos tiempos, de los diablos que sacaban en algunas procesiones antiguas, por la zona de Dolores Hidalgo o de San Miguel del Grande. Están hechos de yeso, sí, pero muchos tenían doble fondo. No puedo explicarlo bien, pero se siente. Funcionan como un recipiente. Romperlo aquí solo liberaría lo que guarda dentro, y con el niño Dios tan cerca, no sería algo bueno para su familia. Nadie dijo nada. El silencio era total. Las palabras de don Beto no sonaban exageradas ni supersticiosas. Hablaba con la seguridad de alguien que ya había visto cosas similares. Yo me lo llevo, añadió. Sé de un lugar en la sierra donde estas figuras deben ser enterradas, bajo capas de sal y barro, lejos de las casas y de las celebraciones. Es la única forma de que dejen de afectar a quienes la rodean. Mi madre, asustada, asintió con los ojos cerrados. Lléveselo, don Beto, por favor. Que Dios lo bendiga. El anciano entró en la casa y con un trapo tomó la figura murmurando insultos en voz baja que hicieron que le tapara los oídos a mi hija, y con la misma se salió y lo fue a guardar en su casa, y posteriormente lo iría a enterrar tal como dijo. El viejo vecino se marchó con la figura del diablo envuelta bajo el brazo. Cuando el portón de la casona de los abuelos se cerró tras él, ocurrió algo que solo puedo describir como un alivio inmediato, casi imperceptible, pero profundo. El aire dejó de sentirse pesado. Ese frío húmedo que calaba los huesos desapareció sin previo aviso. El silencio que antes oprimía el pecho se transformó en otro distinto, uno natural, propio de una casa antigua en reposo. Afuera el murmullo de la procesión sonaba diferente, más tranquilo, más cercano, con una nostalgia serena en lugar de urgencia. Incluso el dolor de cabeza que me había acompañado durante horas se desvaneció sin que me diera cuenta. Mi madre soltó un suspiro largo, como si por fin pudiera respirar con normalidad. Araceli, aún en brazos de su madre, levantó la cabeza. Sus ojos ya no reflejaban miedo. Miraban alrededor con la curiosidad tranquila de una niña. En el patio, las figuras del nacimiento que mi hermano y mi tío habían terminado de acomodar parecían distintas. No brillaban de forma extraña. Simplemente se veían limpias, claras. La figura de San José, que antes me había parecido solo un trozo de madera gastada, transmitía ahora una quietud reconfortante. La posada finalmente se realizó. Los peregrinos entraron cantando, con una alegría sincera. Más tarde, cuando llegó la gente para la celebración completa y la piñata, todo transcurrió como debía. Risas, rezos, voces conocidas. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió viva, acogedora, como un hogar. Días después, don Beto regresó a casa de mi madre. Con humildad, nos explicó lo que había hecho. Esa figura era un receptáculo, Ricardo, dijo. No era un fantasma, sino algo preparado para afectar la fe. No sé por qué tu abuelo la conservó, solo él conocía sus motivos. Lo enterré lejos, en un cerro bajo tierra húmeda y bendita. Lo que estaba ligado a esa macabra figura de yeso quedó ahí. No volverá. Nunca supimos por qué mis abuelos conservaron eso y con qué intención fue guardada durante tantos años. Tal vez nadie en la familia lo supo nunca. Lo único claro era que su presencia había afectado a la casa y a quienes la habitábamos de una forma lenta y silenciosa. Después de que se fue, todo cambió. No de manera espectacular, sino sutil, como cuando una tormenta termina sin que uno se dé cuenta. La casona de los abuelos volvió a sentirse habitable. El frío dejó de ser opresivo, las sombras recuperaron su forma natural y el silencio dejó de incomodar. La tradición de las posadas continuó. Cada 18 de diciembre montábamos el altar con respeto, como si ahora entendiéramos mejor lo que significaba abrir una casa y ofrecer refugio. La procesión avanzaba entre rezos y cantos, y la casa, por primera vez en años, acompañaba ese gesto. El 24 de diciembre, cuando mi madre colocaba al niño Jesús en el pesebre, no lo hacía por costumbre, sino con la convicción de que aquella luz representaba algo real, una presencia que protegía y ordenaba. Mi hija Araceli nunca volvió a mencionar al hombre del ropero. Creció sin miedo a esa casa y, con el tiempo,
La casona dejó de ser un lugar pesado para convertirse en un punto de reunión, cargado de recuerdos. A veces pienso que el mal no siempre llega con violencia. Se instala despacio, escondido en objetos olvidados, esperando con paciencia. Desde entonces, cada vez que cruzo ese portón en diciembre, agradezco el frío, la luz y el canto, porque sé que mientras la tradición siga viva, ningún mal tendrá lugar donde quedarse. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video.